tercer tema. Que tiene que ver con la hemostasia. Entonces, para poder ver este tema, les había adelantado clases anteriores de que tenemos que conocer un proceso fisiológico que va relacionado con la cascada de coagulación, ¿verdad? Pero antes de eso, bueno, ¿cómo podemos definir hemostasia? O sea, ¿cuál sería la definición de hemostasia? Es el equilibrio del contenido sanguíneo. ¿Qué? Del contenido sanguíneo. A ver, ¿qué sería hemostasia? ¿Qué? Detener el sangrado. Principalmente es eso. ¿Por qué? Porque está compuesto por dos términos. Como bien sabemos, hemo significa sangre y éstasis. ¿Qué significa éstasis? Sí. Detener, ¿no ven? Detener la sangre. Eso es lo que significa. Entonces, para poder ver eso, tenemos que conocer principalmente cuáles van a ser las alteraciones que vamos a tener en este proceso. Entonces, podemos decir que la hemostasia es un proceso fisiológico que va a mantener la sangre en un estado fluido, ¿ya? Y al mismo tiempo va a permitir detener el sangrado cuando ocurren lesiones tanto intrínsecas como extrínsecas, ¿ya? Este equilibrio es esencial porque en todo caso, si vamos a tener un problema de hipocoagulabilidad, es decir, que el paciente no va a poder coagular de manera correcta, pueden aparecer o el paciente puede ser víctima de sangrados excesivos. Pero, ¿qué es lo que pasa si en todo caso va a haber un proceso de hipercoagulabilidad? Es decir, que el paciente va a empezar a coagular más de lo normal. Ahí en todo caso podemos entrar en una situación de la formación de trombos o trombosis como tal. Y al proceder con esa formación de trombos o trombosis, estamos hablando de formación de estructuras que van a ser simplemente acúmulos de trombocitos o de plaquetas que van a circular por todo el cuerpo. Si ese coágulo o esa formación llega a la irrigación de un órgano, como por ejemplo el corazón o el cerebro, prácticamente se puede llegar a producir un infarto agudo de miocardio o un ACV, ¿verdad? Entonces, ambos cuadros, la hipocoagulabilidad por el riesgo de que el paciente sufra hemorragias o la hipercoagulabilidad, que en todo caso van a aparecer trombos, son dos aspectos que van relacionados a lo que ya les he mencionado, la cascada de la coagulación, que también tiene dentro de lo que corresponde al laboratorio un análisis específico. Pero antes de entrar a esto, tenemos que saber bien cómo en todo caso se pueden presentar estos problemas de hemostasia. Ahí en todo caso vamos a hablar de dos tipos, una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria se va a iniciar inmediatamente en la lesión vascular, o sea, es decir, una lesión sobre un determinado vaso, ya sea capilar, arteriola, arteria, cualquier situación, o simplemente una vena o vena. ¿Quiénes van a intervenir? Van a intervenir el endotelio vascular, van a intervenir las plaquetas y también factores humorales para poder controlar o para poder producir una hemostasia eficaz. ¿Qué es lo que va a aparecer a nivel local? Es decir, a nivel de donde se va a producir la lesión. Va a haber vasoconstricción, reducción transitoria del flujo sanguíneo. Y al ver vasoconstricción, en todo caso va a haber mayor circulación sanguínea y va a haber mayor frote entre lo que son los glóbulos rojos. Y por ende, en todo caso, va a generar rubor, calor. Y por ende también dolor. ¿Qué es lo que va a suceder después? Va a haber una lesión plaquetaria. Es decir, las plaquetas que están circulando por la sangre, como hay una salida de sangre, entonces van a empezar a fusionarse, van a empezar a unirse unas a otras para formar el tapón coagulante. Esto va a estar mediado por el factor de Bode-Wildenbrand, que es un factor de la coagulación. Y aquí se va a activar la agregación plaquetaria, lo cual va a llegar a formar el tapón plaquetario para detener ese sangrado, ¿ya? Luego hay la hemostasia secundaria, que va a reforzar y va a estabilizar el tapón plaquetario mediante la formación de una malla de fibrina. Es decir, que la hemostasia primaria va a terminar con la formación del tapón plaquetario y la hemostasia secundaria, a través de lo que es la fibrina, va a reforzar
ese tapón para que el paciente ya no pierda más sangre y se detenga ahí la hemorragia. Aquí es donde interviene ya directamente la cascada de coagulación como tal, porque va a haber una vía extrínseca que en todo caso va a estar activado por el factor tisular cuando se produce el daño vascular. La vía intrínseca se va a activar por el contacto de las superficies cargadas, principalmente las que están relacionadas con el colágeno expuesto. Y la vía común, que en todo caso va a ser la unión de estas dos vías para poder reforzar la fibrina como tal, donde va a intervenir lo que es la trombina y también lo que es la fibrina y la fibrinólisis para poder reabsorber ese tapón plaquetario que se ha formado al inicio. Ambas situaciones, como hemos dicho, intervienen para poder llegar a una hemostasia exitosa y el paciente no pueda sangrar. Este es el primero, para empezar. La fibrinólisis es la fase final de cualquier tipo de hemostasia. ¿Por qué? Porque una vez cumplida la función del coágulo, este se tiene que reabsorber, es decir, se tiene que volver a la normalidad en cualquier lesión vascular. Entonces aquí va a activarse un sistema fibrinolítico, es decir, un proceso de destrucción de la fibrina y del coágulo como tal. Si esto no sucede, significa que el paciente está hipercoagulando y puede ser víctima o puede en todo caso ser propenso a formación de futuros coágulos si en todo caso no logramos controlar esto. Aquí interviene lo que es el plasminógeno, que va a convertir la plasmina en una proteasa, es decir, una enzima que va a ser producto de la degradación de la fibrina, como lo que es los dímeros D. Los dímeros D también es un marcador de medición de la coagulabilidad del paciente para ver si en todo caso se está produciendo esta fibrinólisis. Es decir, que cuando nosotros pidamos estos dímeros D, que lo vamos a analizar dentro de un momento, vamos a ver si en todo caso ese paciente está reabsorbiendo o está destruyendo ese tapón plaquetario si el paciente ha llegado a sufrir alguna hemorragia previamente. Este proceso de la eliminación del tapón de coagulación o del tapón plaquetario va a evitar la obstrucción vascular permanente y va a restablecer el flujo sanguíneo normal. Como habíamos dicho, los dímeros D van a medir esta función de la fibrinólisis. Si nosotros vamos a encontrar valores elevados de dímeros D, significa que el plasminógeno no está cumpliendo su función y ese paciente está teniendo problemas con el restablecimiento del flujo sanguíneo normal. Esto es lo que en todo caso sucedería cuando los pacientes que estaban con COVID-19 tenían un problema de coagulación en su interior y esa enfermedad o ese trastorno se denomina como coagulopatía intravascular diseminada, o sea que estaba regada por todo el cuerpo. Ahora, aquí tenemos que conocer los 4 pasos de la hemostasia, principalmente para poder ver a qué nivel vamos a poder evaluar al paciente al momento de solicitar un laboratorio. Primeramente, la hemostasia empieza con la vasoconstricción en el área lesionada. Como habíamos dicho, en este punto, cuando se produce la lesión, se debe inflamar, ¿no ve? Se empieza a aumentar la temperatura. Empieza también, ¿qué otros cambios existen sobre la lesión que se produce en cualquier parte del cuerpo? Rubor, después calor, después dolor, después pérdida de la función. ¿Lo ven? Entonces todo eso está mediado por esta vasoconstricción del área lesionada. Segundo, viene lo que es la agregación y la adhesión plaquetaria. Es decir, que cuando se produce la lesión y cuando empieza a salir sangre, las plaquetas empiezan a cumplir su función. Y es decir, empiezan a unirse unas a otras. Luego de eso viene lo que es la fibrinoformación, que va a reforzar el trombo plaquetario. Ahí en todo el caso interviene la fibrina como método de reforzamiento para ese tapón. Porque si solamente vamos a hablar de una formación trombótica, es decir, de un acúmulo de plaquetas, ese tapón no va a tener, por así decirlo, la efectividad si es que se combina con la fibrina. La fibrina, como ustedes saben, es una proteína que también circula por todo el organismo. Una baja
en la fibrina, significa que ese paciente no coagula de manera exitosa. Y por último viene la fibrinólisis, que en todo caso es la eliminación de la fibrina y por ende la reabsorción del coágulo como tal. Ese es el ciclo, o estos son los procesos, o estos son los pasos de una hemostasia correcta. Como les dice, una falla en cualquiera de estos 4 espacios o 4 momentos significa que algo está pasando con el paciente. ¿Ya? Ahora bien, ¿alguien se anima o alguien recuerda el tema de la cascada de la coagulación? ¿Se acuerdan? Porque eso lo han visto en fisio, ¿verdad? O en fisiopatos también. ¿Quién se acuerda? Por 10 puntos. ¿Está bien? 10 puntos. ¿Está bien? Ya. Les daría trabajo, pero no. Bien, la cascada de la coagulación es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca van a ver medidores, o en todo caso van a ver factores que se tienen que llegar a medir en una prueba que se llama coagulograma. Ustedes conocen ya, son 2 vías, es una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca, como su nombre lo indica, sucede o en todo caso se inicia con un traumatismo en la sangre, ¿ya? Es decir, contacto con la sangre con colágeno. La vía extrínseca es el daño de un vaso sanguíneo, trauma o del tejido adyacente. Aquí en todo caso intervienen otro tipo de factores como el 12 y el 12A, y se activa en todo caso el factor 12, lo cual va a llegar a activar el factor 11, bueno, y todo eso con la mediación del ion calcio y la trombina como tal, van a llegar a la adhesión plaquetaria y los fosfolípidos para poder llegar a lo que es el activador de la protrombina. Este es todo lo que es la vía intrínseca para poder llegar a una hemostasia como tal. En la vía extrínseca prácticamente es lo mismo, simplemente que aquí inicia con el factor tisular que va a llegar a activar el factor 7, con la ayuda del ion calcio va a activar el factor 10 para poder también unirse a la trombina y nuevamente con el ion calcio para poder activar la protrombina. La diferencia en estos dos, que aquí en todo caso la vía intrínseca se activa principalmente con el factor 12 y en la vía extrínseca con el factor tisular. Estos dos van a dar origen a lo que es la vía común. La vía común, a través de lo que es la activación de la protrombina, va a asociarse con el ion calcio para formar lo que es la trombina, es decir, el tapón plaquetario. Y a partir de eso, con la ayuda o la anexión al fibrinógeno, van a llegar lo que es el origen a la fibrina y por ende a la estabilización del coágulo. ¿Ya? Eso es en pocas palabras lo que es la cascada de la coagulación. Cualquier situación para poder ver o para poder analizar dónde vamos a aplicar este futuro examen que vamos a conocer dentro de un momento, tenemos que conocer qué factores intervienen o qué factores son predisponentes para poder alterar la hemostasia. El examen por el cual nosotros vamos a evaluar todo esto, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, cascada de la coagulación, es el coagulograma. El coagulograma es una prueba. ¿De qué tipo? ¿Cuanti o cualitativo? ¿Cómo es? Cuantitativo. Muy bien. El coagulograma también es conocido como estudio de la coagulación o pruebas de hemostasia, que va a ser un conjunto de análisis de sangre que va a evaluar la capacidad del organismo para detener un sangrado y formar coágulos de manera adecuada. Este estudio es fundamental para diagnosticar y monitorear trastornos de la coagulación, así como para evaluar el riesgo de sangrado o trombosis. Así simplemente. Están llevando técnica quirúrgica, ¿no? Sí. ¿Qué especialidad creen que en todo caso es importante pedir un coagulograma? Sí, bien. Bueno, he dicho cardio. No.
Yo siendo cirujano tengo que entrar con la seguridad de que mi paciente va a coagular bien, ¿no ven? Sí. Entonces tengo que pedir un coagulograma, Ajá. ¿no ven? Sea cual sea, Sí. sea gineco, sea cirugía general, sea Cualquier cirugía. neurocirugía, sea cualquier tipo de cirugía, hasta urología tal vez. Hasta simplemente por hacer una punción tengo que ver si en todo caso ese paciente está coagulando de manera adecuada. Ujú. ¿Ya? Entonces, si vamos a tomar en cuenta esto, tenemos que conocer cuál va a ser la utilidad del coagulograma. Aquí nos va a permitir diagnosticar y diferenciar si estamos hablando, o en todo caso nos estamos enfrentando a un problema de sangrado o a un problema de coagulación, en este caso de trombosis. Nos va a permitir evaluar preoperatoriamente para prevenir hemorragias. Nos va a permitir monitorear tratamientos anticoagulantes en base a lo que es warfarina o heparina. También nos va a ayudar a valorar la función hepática. ¿Por qué? Porque en el hígado es donde se producen o se forman los factores de la coagulación. Y también nos va a ayudar a determinar si ese paciente es sospechoso de coagulopatía intravascular diseminada o síndromes protrombóticos. Aquí hay una enfermedad que normalmente es propio de la tercera edad que empieza por los pies. ¿Qué enfermedad sería? Varices, muy bien. En sí, las varices como tal se tienen un nombre específico en medicina, se llama trombosis venosa superficial. Y al estar hablando de trombosis, significa que está viendo presencia de trombos, es decir, coágulos que van desde la pantorrilla o desde la cara posterior de la pierna, que van a tener dificultad para poder ascender. Y entonces ahí es donde las venas, en todo caso superficiales en esta región, van a empezar a inflamarse y a producir dolor. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta el uso de anticoagulantes, ¿ver? Como la warfarina y la heparina. Entonces para ese tipo de pacientes sí o sí tengo que usar un coagulograma para ver si en todo caso está habiendo problemas de hipercoagulabilidad o en todo caso estoy pasándome al otro lado por el uso excesivo de warfarina y heparina. Ahí en todo caso cualquier lesión, hasta simplemente una atención odontológica, puede llegar a desangrar a ese paciente. Por eso es importante tener en cuenta que el uso del coagulograma previo a cualquier atención que involucre sacar o extraer o simplemente causar una lesión en un paciente puede desencadenar en problemas más serios más adelante. ¿Ya? Bien, ¿cuáles van a ser en todo caso los valores normales del coagulograma? Estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 9 parámetros que sí o sí tenemos que conocerlos para ver si en todo caso ese paciente está coagulando de manera correcta. Empezamos con el recuento plaquetario, es decir, con la cantidad de plaquetas que tiene que tener de manera normal una persona. Aquí no hay distinción en varón y mujer, simplemente estamos hablando de un número estimado para ambas personas, para varones y para mujeres. Estamos hablando de un valor de 150 a 450 mil unidades litro. El tiempo de la coagulación no tiene que pasar de este rango de 5 a 10 minutos. El tiempo de sangría de 2 a 5 minutos, el tiempo de protrombina de 11 a 15 segundos, el INR que nos va a decir si ese paciente está coagulando o no de manera correcta, de 0.8 a 1.2. Sí, en todo caso lo vamos a racionalizar con la protrombina. El tiempo de tromboplastina parcial activada de 25 a 35 segundos, el tiempo de trombina de 14 a 21 segundos, el fibrinógeno plasmático, que en todo caso esta es una medida en miligramos, de 200 a 400 miligramos. Y los dímeros D, que en todo caso tiene que estar por debajo de 500 nanogramos mililitro. Estos son los valores normales que nos tiene que reportar un coagulograma en estado normal. Empezamos con el recuento plaquetario. Aquí en todo caso vamos a determinar dos cosas. Como habíamos mencionado, los valores normales de las plaquetas oscilan de entre 150 a 450 mil. Una elevación por arriba de los 450 mil se llama o se denomina como trombocitosis. Un valor por debajo de 150 mil se denomina como trombocitopenia. Bien,
Dentro de estas dos alteraciones, en lo que es la trombocitosis, podemos diferenciarla en dos clases. Una trombocitosis primaria y una trombocitosis secundaria. La trombocitosis primaria va a estar netamente relacionada con la pérdida de sangre o con la dificultad en la formación de formas celulares en la sangre, principalmente hemorragias recientes, anemia ferropénica, infecciones agudas, pacientes postoperados de cirugías mayores, enfermedades autoinmunes y síndrome de Cushing. La secundaria, en todo caso tenemos que tomarla por cuando nos reporten un valor arriba de los 450,000 principalmente. Y esto va a estar directamente relacionado a problemas relacionados directamente con la médula ósea, donde se van a formar todos los trombocitos. Ahí en todo caso podemos hablar o podemos asociarlos con síndromes mielodisplásicos crónicos, leucemia mieloide crónica, plaquetas disfuncionales y hemorragias repetitivas. ¿Ya? Muy aparte de esto, en todo caso como dato adicional, y eso es algo que siempre les pregunto, ¿habrán situaciones de tipo fisiológico donde se llegue a alterar el coagulograma? ¿O donde se llegue a alterar la coagulación como tal? ¿Qué dice? O sea, es decir, yo como persona, bueno, ¿Requiriendo algún medicamento? no, de forma fisiológica. Fisiológica. O sea, sin consumir, sin tener nada. Fisiológica. ¿Habrá? ¿Quiénes dicen sí? ¿Qué situación creen que en todo caso puede alterar el coagulograma de manera fisiológica? Gómez. ¿Qué situación fisiológica se les ocurre? Al igual que en las anemias, al igual que en todo caso un paciente que está sometido o que en todo caso realiza esfuerzos físicos, las personas, las mujeres en este caso, embarazadas, las personas que practican esfuerzos físicos intensos y también la edad, tienen alteraciones en la coagulación de tipo fisiológico. Estos dos primeros, las mujeres embarazadas y las personas que realizan esfuerzos físicos, van a tener una alteración en hipercoagulabilidad. Es decir, que van a coagular mucho más rápido que las personas normales. ¿Por qué? En el caso de las mujeres embarazadas, no nos olvidemos que en todo caso están teniendo una alteración netamente fisiológica a causa del embarazo. ¿Ya? Entonces, el cuerpo como mecanismo de protección para evitar hemorragias, ya sea ginecológicas, relacionadas en todo caso al embarazo, va a empezar a generar mayor cantidad de plaquetas. Va a tener una trombocitosis fisiológica. Y por ende, todos los factores de la coagulación también se van a alterar. ¿Ya? Entonces, en las mujeres embarazadas hay que tener doble cuidado porque lo que nosotros podemos estar asumiendo como un paciente hipercoagulado resulta ser que en todo caso está reaccionando de manera fisiológica al estado gestacional del paciente. En un paciente que realiza esfuerzos físicos, el organismo está en alerta, es decir, está en un estrés de tipo físico. Y para evitar cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de accidente o situación que vaya a generar alguna lesión, también el cuerpo obedece de manera fisiológica para preparar a ese paciente. Ahí viene en todo caso lo que habíamos hablado en el primer tema, las condiciones bajo las cuales el paciente tiene que llegar para poder realizarse un laboratorio o las recomendaciones que nosotros tenemos que dar como médicos previo a un examen de laboratorio. ¿Ya? Entonces, si estamos frente a una paciente embarazada, vamos a tomar en cuenta que todo su coagulograma puede estar alterado. Ese paciente puede estar hipercoagulando. Pacientes que nos han reportado ejercicios o esfuerzos físicos constantes, también tenemos que tomar en cuenta que puede estar hipercoagulando, principalmente con la cantidad de trombocitos que están circulando en la sangre. Ahora, ¿qué pasa en la edad?
¿Cuándo creen que en todo caso el paciente coagula más? ¿En la infancia, en la adolescencia o en la tercera edad? ¿En la infancia creen que en todo caso? ¿Quiénes dicen que sí? ¿En la infancia coagulan más? Pues no. En la vejez, en la tercera edad, el paciente llega a coagular más. Por eso es que en todo caso los pacientes de la tercera edad, ¿qué es lo primero que se quejan? ¿O qué es lo primero que desarrollan? Varices. ¿Y qué hemos dicho que es? Trombosis venosa superficial. Entonces, el mecanismo también como método de protección frente a cualquier lesión empieza a generar mayor cantidad de trombocitos. Y como habíamos dicho anteriormente, quienes se llegan a agregar primeramente son las plaquetas. Se empiezan a medir, se empiezan a juntar. Y eso en todo caso activa todo el proceso, toda la cascada fisiológica para poder generar trombos al interior del vaso, ya no afuera, sino al interior del vaso. Eso también es una situación anormal, de tipo fisiológico. Entonces, a mayor edad, mayor coagulación. ¿Ya? Los niños, los adolescentes, nosotros adultos, ustedes jóvenes, prácticamente tendremos que estar dentro de los valores normales de lo que es el coagulograma. Seguimos. Ahora, una trombocitopenia es, como habíamos dicho, cuando el laboratorio nos reporta datos o cifras por debajo de 150,000 plaquetas. Pero clínicamente es relevante cuando nos va a reportar por debajo de 100,000 unidades, es decir, de 100,000 plaquetas como tal. Ahí nosotros recién podemos decir, este paciente tiene un riesgo o tiene riesgo de una hemorragia como tal. Aquí en todo caso, al igual que el anterior, tenemos centrales y periféricas. Una trombocitopenia central va a estar relacionada directamente con lesiones o con una disfunción en la médula ósea. Es decir, que la médula no va a producir megacariocitos que van a ser las células por las cuales van a formarse las plaquetas. Ahí en todo caso podemos hablar de una trombocitopenia amegacariocítica, es decir, disminución o ausencia de precursores en la médula ósea, infecciones virales o pacientes que han sido sometidos a radiación. Las megacariocíticas va a ser más que todo por una trombopoiesis ineficaz, donde las células que son responsables de la formación de los trombocitos van a ser totalmente normales, pero van a tener una disfunción en su maduración. En las periféricas, trombocitopenias periféricas, van a estar relacionados con problemas de tipo inmunológico, idiopático, secundarios a procesos infecciosos o el uso de fármacos en manera exagerada. Infecciones virales como el VIH, la cirrosis hepática, el hipertiroidismo, y de tipo inmunológico por el hiperconsumo o destrucción o pérdidas por hemorragia o hemólisis como tal. Y lo principal es por una sepsis o complicaciones por una coagulación intravascular diseminada. Ahora, hay que tomar en cuenta también la vida media de las plaquetas. Las plaquetas tienen una vida media de 8 a 10 días fuera de la médula ósea, es decir, en el torrente sanguíneo. Una disminución de la vida media de estas plaquetas nos va a decir que en todo caso ese paciente puede estar con una trombocitopenia de tipo periférico. Es decir, que la destrucción de estas plaquetas no se está realizando al interior de la media, sino que en todo caso estas plaquetas se están destruyendo en la periferia. Y no es porque se están perdiendo, sino porque se están destruyendo por algún tipo de déficit o algún tipo de anormalidad que está presentando estas plaquetas. Ahora, aquí vamos a empezar ya a analizar principalmente a qué se refiere cada uno de los puntos del coagulograma. Vamos a empezar con el tiempo de la coagulación. Habíamos dicho que en todo caso son pruebas de tipo cuantitativo. En este caso no vamos a medir cuánto tiene, sino vamos a medir tiempo. Por eso es que en todo caso el tiempo de coagulación va a medir el tiempo que tarda la sangre en formar el coágulo. Ahí tenemos ya un paso. Cuando este se encuentre prolongado arriba de los 10 minutos, podemos estar hablando de un paciente que tiene hemofilia A o B, una enfermedad de von Willebrand, que en todo caso está relacionado a este factor, una deficiencia de fibrinógeno, el uso de anticoagulantes de manera excesiva como la heparina, insuficiencia hepática severa y su
acortamiento por debajo de los 5 minutos no es clínicamente significativo. Si en todo caso yo voy a tener un paciente que me va a reportar un tiempo de coagulación de 3-4 minutos, bueno, no lo voy a tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque sí sé que en todo caso ese paciente sí está coagulando. Pero si en todo caso va a pasar de esos 10 minutos, ahí sí tengo que sospechar de alguna de estas enfermedades o de alguna de estas situaciones. Vámonos con el tiempo de sangría. El tiempo de sangría es de 2 a 5 minutos. Un tiempo de sangría prolongado, que en todo caso va a evaluar la función plaquetaria y la hemostasia primaria, me va a decir que en todo caso ese paciente puede estar con trombocitopenia. Podemos estar hablando de una disfunción plaquetaria por el consumo de ácido acetil salicílico, antiinflamatorios no esteroideos o pacientes que están con uremia. ¿Ya? ¿Qué tendrá que ver el ácido acetil salicílico en esta situación? Ya han avanzado años, ¿no? Presión. ¿Qué es lo que produce la aspirina en la coagulación? Es anticoagulante. ¿Qué? Evita, es un antiagregante plaquetario. Es decir, que evita que las plaquetas se lleguen a juntar. Entonces, si yo voy a tener un paciente que está consumiendo aspirina o aspirineta, este tiempo de sangría se va a prolongar. Ahora, nuevamente, ¿qué tendrá que ver los AINES con la coagulación? ¿Lo mismo? Los tromboxanos. Los tromboxanos de la misma manera también van a evitar que las plaquetas se junten y van a alterar la función plaquetaria. Entonces, por ende, el tiempo de sangría en estos dos tipos de pacientes va a aumentar el tiempo de sangría. Nuevamente estamos hablando de la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Porque este es el que inicia toda la cascada. Y el escorbuto. ¿Qué es el escorbuto? Déficit de vitamina C. Vitamina C, ¿verdad? Muy bien. El acortamiento, es decir, un tiempo de sangría por debajo de los 2 minutos, de igual manera no tiene significancia clínica. No tiene ninguna relevancia clínicamente. Es decir, nuevamente, si yo tengo un paciente donde el laboratorio me va a reportar un tiempo de sangría menos de 2 minutos, a mí me conviene que ese paciente coagule más rápido de lo que tendría que estar. Vámonos con el tiempo de la protrombina. El tiempo de protrombina va a evaluar la vía extrínseca de la coagulación. Es decir, va a evaluar los factores 1, 2, 5, 7 y 10. Y también va a evaluar la función hepática. Habíamos dicho que la función hepática es importante en la coagulación. ¿Por qué? Porque el hígado produce los factores de la coagulación. Si yo puedo tener un tiempo de protrombina acortado, prolongado, ahí puedo estar hablando de una enfermedad hepática como tal, como por ejemplo cirrosis o una insuficiencia hepática. El déficit de la vitamina K debido a una desnutrición, a un síndrome de mala absorción o bajo consumo de esto, me puede estar llegando a alterar o aumentar o prolongar el tiempo de protrombina. El uso de anticoagulantes orales, como la warfarina, y la coagulopatía intravascular diseminada. Si yo en todo caso voy a tener un tiempo de protrombina alterado, sí o sí tengo que estar pensando en esta enfermedad, coagulopatía intravascular diseminada, que es bastante peligroso si es que no llego a tratarlo a tiempo. Nuevamente, si yo voy a encontrar o me van a reportar un tiempo de protrombina acortado, no tiene significancia clínica. Sí, en todo caso, cuando se encuentra prolongado. Y les pido que tomen muy atentamente esta situación. Las enfermedades hepáticas también están relacionadas directamente con la coagulación. Aquí yo tenía una pregunta. ¿Cuál era? De manera natural, ¿dónde encuentro vitamina K? ¿En qué alimentos? ¿En los verdes? ¿Qué? ¿En los alimentos verdes? ¿En dónde? ¿En los alimentos verdes? En los alimentos, ¿Verdes? ¿como cuáles? Espinaca. Espinaca, después, Manzana verde. ¿cuál más? Pero espinaca está bien. Después, apio, lechuga,
Hoja verde, no. Cannabis. ¿Qué? Cannabis. ¿Cannabis? Eso no se come. O bueno, dependiendo cómo lo prepares. No, pero no. Brócoli. No como cannabis. Brócoli. Brócoli, espinaca, después. ¿Qué acelgas, no? ¿Acelgas? Las acelgas. Después. El perejil, bien. Cilantro, no. Ya han dicho perejil, culantro. En Perú sí circulan. Cilantro. Principalmente si yo le voy a decir a mi paciente que tiene que consumir mayor cantidad de vitamina K de forma natural, le diré, pues por favor va a comer espinaca, va a comer perejil, va a comer, qué sé yo, brócoli, acelga, para que en todo caso sus niveles de vitamina K se puedan normalizar. ¿Ya? Nuevamente les repito, mucha importancia a lo que son las enfermedades hepáticas. ¿Por qué? En la cirrosis, el primer síntoma que yo tengo que evaluar en un paciente de este tipo es un sangrado bastante común que normalmente nosotros lo llegamos a obviar. ¿Qué sangrado es? Que muchas veces hasta incluso lo confunda, tengo que ir donde el odontólogo. ¿Qué? Gingivorragias. Gingivorragias. Los pacientes que están con cirrosis o con principios de cirrosis, el primer signo que ellos llegan a presentar es el sangrado a través de las encías o como nosotros decimos, gingivorragias. Seguidamente viene lo que es la epistaxis repetitiva, es decir, sangrado nasal. ¿Verdad? Y después de eso, cuando ya está avanzando mayormente la cirrosis, empieza a producirse lo que son las spider vasculares, es decir, neoformaciones vasculares en todo el cuerpo. ¿Ya? Ahí es en todo caso donde yo tengo que evaluar muy bien ese tipo de pacientes, porque basta cualquier lesión, ese paciente se desangra. Y rápido. El INR. ¿Qué es el INR? El INR es un parámetro que va a evaluar la coagulación de la sangre de manera puntual y de manera más exacta. Es una forma estandarizada del tiempo de protrombina, o sea, del anterior que hemos visto, que va a comparar los resultados entre diferentes laboratorios. Más específico que el anterior, el INR nos va a evaluar absolutamente si ese paciente está apto para una cirugía o no. ¿Qué es lo que va a medir? Va a medir, como el anterior, la vía extrínseca de la coagulación. Principalmente, en todo caso, los factores que están dependientes de la vitamina K, como los factores 2, 7, 9 y 10. Y se va a usar especialmente para monitorizar pacientes con tratamiento de anticoagulantes como la warfarina. ¿Qué es lo que pasa cuando el INR se altera? Cuando yo voy a tener un INR elevado, ese paciente es mayor riesgo para hemorragias o sangrado. En todo caso, si yo lo voy a asociar a esta situación, tengo que tener mucho cuidado con el uso excesivo de anticoagulantes orales como la warfarina. Enfermedades hepáticas, pacientes con déficit de vitamina K y nuevamente estoy hablando de la coagulopatía intravascular diseminada. Cuando existe una disminución en lo que es el INR, no hay a indicar que ese paciente tiene mayor riesgo a formar trombos, es decir, mayor riesgo de trombosis. Aquí en todo caso voy a decir que ese paciente tiene una dosis insuficiencia de anticoagulantes, va a tener una ingesta excesiva de alimentos ricos en vitamina K y ese paciente está en un estado de hipercoagulabilidad. ¿Ya? Entonces, el INR, como les digo, es una prueba estandarizada que prácticamente me va a decir todo lo que ya les estoy mencionando, o sea, es decir, va a medir la vía extrínseca, pero nos va a decir si ese paciente tiene riesgo de sangrado, si este se va a elevar, o va a tener mayor riesgo de formación de trombos, si este va a estar disminuido. Si yo voy a realizar una interpretación del INR, voy a decir que en todo caso de 0.8 a 1.2 es o se presenta en pacientes normales que no están recibiendo tratamiento anticoagulante. De 2 a 3
es el objetivo terapéutico en pacientes que ya están con terapia o con tratamiento de anticoagulación por trombosis venosa profunda, fibrilación auricular, embolia pulmonar y algún otro tipo de enfermedad que tenga que ver con la presencia de trombos. 2.5 a 3.5 es el valor recomendado para pacientes con prótesis valvulares mecánicas, es decir, pacientes que han tenido alguna incorporación de una prótesis en el corazón. Mayor a 4, alto riesgo de sangrado, y menor a 2, riesgo de trombosis si el paciente está en tratamiento anticoagulante. Esto es importante para poder determinar si yo me encuentro con un paciente con trombosis venosa superficial, voy a elevar o voy a reducir la dosis de los anticoagulantes. Aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta es que en pacientes que no tienen ningún tratamiento, el valor normal es de 0.8 a 1.2. En pacientes que están recibiendo tratamiento anticoagulante es de 2 a 3. Por eso es importante preguntarle si el paciente está recibiendo tratamiento anticoagulante en la análisis. Para finalizar esta parte, la interpretación de los resultados. Un IR en rango demasiado bajo, el paciente tiene el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Un rango de INR demasiado alto, el paciente corre el riesgo de hemorragia. Así de simple en todo caso para poder interpretar el INR simplemente. Vamos con los otros. El tiempo de tromboplastina parcial activado va a evaluar la vía intrínseca de la coagulación y también la vía común. Va a medir los factores 8, 9, 11, 12, 1, 2, 5 y 10. Su valor, en todo caso en tiempo normal, es de 25 a 35 segundos. Un tiempo prolongado del tiempo de tromboplastina parcial activada me va a decir que hay una deficiencia en estos factores y me estoy encontrando con un paciente con una posible hemofilia. También en todo caso, si voy a tener un aumento del tiempo de tromboplastina parcial activada, un uso excesivo de heparina. Pacientes con cirrosis hepática, nuevamente estoy hablando de la enfermedad de von Willebrand y un síndrome antifosfolipídico. Un acortamiento, una reducción en el tiempo de tromboplastina parcial activado me va a dar o me va a decir que ese paciente está en un estado de hipercoagulabilidad, es decir, que en todo caso hay mayor uso o menor uso de anticoagulantes, o el paciente está con una inflamación o un proceso inflamatorio severo o crónico. El tiempo de protrom, el tiempo de trombina. Este va a evaluar la conversión del fibrinógeno en fibrina y su valor en todo caso en tiempo es de 14 a 21 segundos. Un aumento del tiempo de trombina me va a decir que ese paciente está con una deficiencia o una disfunción del fibrinógeno. Que en todo caso el paciente tiene o está usando heparina o fibrinolíticos. Que el paciente puede estar con un riesgo de coagulopatía intravascular diseminada o el paciente está con una cirrosis hepática. Un acortamiento del tiempo de trombina no es clínicamente significativo. El fibrinógeno plasmático me va a evaluar la función principal del fibrinógeno, que es convertirse en fibrina. Aquí el valor normal ya en todo caso es en cantidad. Es de 200 a 400 miligramos sobre decilitro. Un valor aumentado de lo que es el fibrinógeno plasmático lo podemos encontrar en pacientes con inflamación crónica, infecciones agudas, lesiones y cirugías, enfermedades cardiovasculares, pacientes embarazadas, pacientes con tabaquismo, obesidad y diabetes. Y una disminución del fibrinógeno plasmático en enfermedades hepáticas graves, coagulopatía intravascular diseminada, pérdida masiva de sangre, trastornos hereditarios y medicamentos trombolíticos o que ayudan a la trombosis. Y los dímeros D, que en todo caso son el último parámetro que vamos a evaluar en lo que es el coagulograma. Este va a participar en la degradación de la fibrina, va a estabilizar en todo caso lo que es la fibrina, se va a formar cuando el coágulo de sangre se va a disolver por el cuerpo. Su valor normal es menor a 500 nanogramos sobre mililitro. Un valor aumentado de los dímeros D lo voy a encontrar en pacientes con tromboembolismo venoso, tromboembolismo superficial profundo, trombosis venosa superficial, una edema pulmonar y pacientes con coagulopatía intravascular diseminada.
afecciones no trombóticas en pacientes embarazadas, infecciones graves como sepsis o COVID-19, cirugías o traumatismos graves, enfermedades renales o hepáticas y pacientes con cáncer. Este va a estar disminuido en todo caso cuando el paciente esté con una función de coagulación normal. Es decir, que en todo caso los dímeros D tienen que estar por lo normal bajos, por debajo de 500 nanogramos sobre mililitros. Bien, ¿cuáles van a ser la sintomatología de estos pacientes? ¿Cuál va a ser en todo caso los signos y síntomas que yo tengo que tomar en cuenta para poder solicitar un coagulograma? Voy a empezar primeramente con lo que es la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria, estos pacientes van a tener petequias, van a tener púrpuras, van a tener equimosis. Lo que mayormente nos van a reportar estos pacientes con una alteración en la hemostasia primaria son epistaxis recurrentes, gingivorragias, menorragias y sangrado inmediato tras procedimientos menores, como por ejemplo extracción de una muela o de un diente o alguna situación menor. Cuando la hemostasia secundaria llega a alterarse, en todo caso aquí lo vamos a relacionar con los otros factores de la coagulación. Aquí en todo caso va a presentarse hemartrosis, es decir, hemorragias al interior de la articulación, hematomas musculares profundos, hemorragias internas, ya sea en todo caso digestivas, urinarias o retroperitoneales, sangrado tardío tras una cirugía o un trauma, alteraciones fibrinolíticas, principalmente la coagulopatía intravascular diseminada o la fibrinólisis extensa. Aquí el paciente va a tener sangrado difuso y persistente, equimosis múltiples y hemorragia postquirúrgica de difícil control. Y los trastornos trombóticos, que en todo caso me va a llegar a un cuadro de hipercoagulabilidad en caso de que los pacientes me refieran dolor, calor, edema y eritema en una extremidad, principalmente lo que es la trombosis venosa superficial. Dificultad para respirar, dolor torácico, hemoptisis, que me van a decir que en todo caso el paciente posiblemente se encuentre en una embolia pulmonar. Déficit neurológico focal, es decir, que el paciente va a estar confundido, mareado o va a tener dolor de cabeza en un posible ACV isquémico. Dolor torácico opresivo, es decir, que en todo caso puede tener palpitaciones o simplemente sensación de un peso excesivo en el pecho, en el síndrome coronario agudo. Estos son los síntomas en estas cuatro situaciones. Pero vamos a hacer una comparación en lo que nosotros podemos ya establecer como patrones de lo que podemos encontrar en el coagulograma. Si mi paciente va a tener petequias, epistaxis y gingivorragias, el patrón en el coagulograma van a ser los siguientes. Este paciente va a tener plaquetas disminuidas y el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada van a estar normales. Aquí el posible diagnóstico es una trombocitopenia o una trombopatía. En pacientes que me van a decir que va a tener hemorragia a nivel de las articulaciones y hematomas musculares, el tiempo de tromboplastina parcial activada va a estar elevada y el trombo de protrombina va a estar normal. El posible diagnóstico en este caso puede ser una hemofilia A o B o un déficit del factor OX. Si el paciente va a tener una clínica predominante por sangrado difuso, equimosis múltiples, aquí el tiempo de protrombina va a estar alterado, el tiempo de protrombina parcial activada va a estar elevado, el fibrinógeno va a estar disminuido y los dímeros D va a estar elevado. Aquí sí o sí tengo que tomar en cuenta una coagulopatía intravascular diseminada o una hepatopatía avanzada. Cuando el paciente tenga un sangrado postquirúrgico persistente, el tiempo de tromboplastina va a estar elevado y el fibrinógeno va a estar disminuido. El posible diagnóstico aquí es una disfibrinogenemia o un uso excesivo de lo que es heparina. Cuando el paciente me refiera dolor y edema en la pierna, los dímeros D van a estar elevados. Y aquí sí o sí voy a hablar de lo que es una trombosis venosa profunda. Y si el paciente me va a referir disnea súbita, es decir, dificultad respiratoria aguda, dolor torácico, también los dímeros D pueden estar elevados y aquí puedo hablar de una embolia pulmonar. Bien, ¿cuáles van a ser las precauciones que yo tengo que tomar en cuenta con este tipo de pacientes? Principalmente, ¿cuándo debo solicitar?
tengo que solicitar un coagulograma cuando me encuentre con enfermedades de tipo hemorrágico, es decir, que el paciente va a tener un riesgo de sangrado inminente. En pacientes con antecedentes de hemofilia A o B, que va a ser el déficit de los factores 8 y 9. Una enfermedad de von Willebrand, que va a ser una alteración en la lesión plaquetaria. Una deficiencia de fibrinógeno, como es la afibrinogenia o la hipofibrinogenia, las trombocitopenias, la coagulopatía intravascular diseminada, insuficiencia hepática o cirrosis, o pacientes con déficit de vitamina K. En enfermedades trombóticas, es decir, que el paciente va a tener riesgo de coágulos, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, trombofilia, síndrome antifosfolipídico, estados de hipercoagulabilidad, como ser cáncer, enfermedades inflamatorias severas o COVID-19 grave. En pacientes con control y tratamiento con anticoagulantes, para monitorizar principalmente la anticoagulación con warfarina, en donde, como habíamos dicho, vamos a hacer uso del INR para poder determinar si vamos a subir o vamos a bajar la dosis de los anticoagulantes. Para evaluar si antes de iniciar heparina o warfarina el paciente esté en un estado de coagulabilidad alterado. Un ajuste de dosis en pacientes con fibrilación auricular o prótesis valvulares mecánicas. Preoperatorio, importante, y el control en pacientes hospitalizados. Una evaluación prequirúrgica en cirugías de alto riesgo de sangrado, pacientes que se van a encontrar en cuidados intensivos o sospecha de alteraciones de la coagulación, y el seguimiento de enfermedades graves como sepsis, donde puede haber una alteración directa a la coagulación. Eso es en todo caso lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que evaluar para poder solicitar si es que vamos a ver un estado de coagulación alterado. Como habíamos dicho al inicio, o como hemos dicho siempre, primeramente siempre tenemos que tomar en cuenta la clínica, todos los signos y síntomas que hemos hablado anteriormente, para ver y para poder orientarnos y ver de qué tipo de trastorno hemostásico estamos viendo o con qué tipo de trastorno de la coagulación estamos enfrentándonos. Ahí recién vamos a poder hacer el uso del coagulograma para determinar cuáles valores están alterados y hacia dónde voy a realizar el tratamiento. Y en todo caso, en base a estos dos, hacer una interpretación tanto clínica como laboratorial de manera correcta, para poder determinar dónde y a qué puntos donde yo voy a llegar a abordar al paciente. Entonces, en este tipo, como lo habíamos visto en el tema de anemias y poligloburias, la clínica es importante. Y lo único que nosotros que vamos a hacer a través de lo que es el laboratorio es confirmar o descartar el posible diagnóstico. ¿Ya? Entonces, de eso es el tema de coagulación. ¿Ya? Hasta aquí entonces ya tenemos 3 temas avanzados. A ver. 3, a ver. Uno es generalidades en laboratorio, hematología clínica y hemostasis. ¿Alguna duda con el tema de hoy? ¿Nada? ¿Por qué les digo? ¿Qué les ha parecido los casos clínicos de la semana pasada? ¿Le han atinado todo? ¿Qué duda les ha quedado con relación al caso clínico de los casos clínicos de la semana? Porque el día jueves otra vez vamos a hacer caso clínico, pero esta vez adicionando. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, si no hay más, nos podemos retirar. ¿Quiénes son los del grupo T2?